Le comentaba en el inicio del programa que ya vienen, bueno, de hecho ya comenzaron los cierres de campaña de los candidatos que contienden en los comicios del próximo domingo 6 de junio. El último día de actividades proselitistas es el miércoles, pero ya desde ayer se empezaron a registrar mítines muy congregados, con mucha participación. Y esto vale la pena comentarlo también a la luz de la situación sanitaria del país. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza, que me acompañe esta mañana en el programa. Doctor, bienvenido nuevamente a la primera emisión. ¿Cómo está? Bien, Pascal, me da gusto estar con tu auditorio. Buenos días. Igualmente, doctor. Bueno, pues hemos visto con detenimiento lo sucedido en India, donde hubo un repunte pues muy dramático, muy trágico de casos de COVID, llevando a muchísimas muertes. Y entre las razones que los expertos han dado para entender lo que sucedió ahí, pues fueron elecciones en 4 estados de India, donde votaron en total más de 230 millones de personas, y mítines muy concurridos. ¿Qué riesgo tenemos de que los cierres de campaña en estas elecciones, las más grandes de la historia, pudiesen contribuir a un repunte de casos, doctor? Sí, Pascal, mira, en México ya hay mucha inmunidad que nos dio la propia enfermedad, que es grande, es arriba del 50% de las personas, más lo que esté agregándose de la vacuna, quiere decir que el virus ya no tiene la misma facilidad. Sin duda va a haber brotes locales, regionales, porque un estado no puede ser todo verde o todo rojo o todo de un color. Un estado tiene diversas regiones. Y esta enfermedad entra sobre todo en lugares donde es un terreno fértil, donde mucha gente no se había enfermado. Y entonces entra, por ejemplo, en países que parecían estarla haciendo muy bien. El caso de Uruguay, de Costa Rica, ahora mismo de Japón, que se va a poner la cosa fea, yo creo, también para los olímpicos. Y es la situación en México. Seguramente va a haber brotes regionales, brotes locales, que demuestran que en ese lugar no había enfermado suficiente. Porque te digo, ya hay mucha gente que tiene inmunidad en México. Digamos que es una prueba de estrés, sí, para la inmunidad en México, eso que está pasando, porque sin duda que hay, digamos que ante una baja inmunidad, esto sería definitivamente catastrófico. Pero vamos a ver, es lo que nos va a señalar si de verdad ya teníamos una buena inmunidad. Ahora, una inmunidad, doctor, que nos ha salido carísima, nos ha costado carísima como mexicanos, con una cifra de fallecimientos que va pues de los 223,000 reconocidos oficialmente hasta quizá más de 400,000. Sí, mira, desde luego esta es una pandemia que ha causado demasiada enfermedad, demasiada muerte. Sin duda pudo haber sido mucho mejor, pero la única ventaja que tiene eso es que ya mucha gente se enfermó y el virus ya le cuesta más trabajo encontrar a quién enfermar, al menos en muchos lugares de la República y en sitios de alta densidad poblacional donde ya entró con mucha fuerza. Entonces, una prueba de estrés, lo que se va a vivir en los próximos días con todas estas congregaciones masivas para participar en los cierres de campaña. Así es, de hecho yo estaba viendo también imágenes, digo, caray, es en efecto una prueba de estrés, porque muchas de esas congregaciones se hicieron en lugares cerrados, muy atendidas, con mucha gente, mucha aglutinación de personas. Eso sin inmunidad hubiera sido catastrófico, ¿eh? Así que vamos a ver qué tanto nos va a costar. Esperemos que otra vez que ya la inmunidad en el 60% y ya no sea tan fácil. Doctor, vemos cada vez menos, o más bien cada vez más personas sin cubrebocas en las calles. ¿Es cansancio de las medidas de protección, o es una sensación de que como ya estamos vacunados muchos mexicanos, muchos millones de mexicanos, pues ya no hay necesidad de seguir utilizándolo? Sí, yo creo que es un poco la fatiga de pandemia y que mucha gente que ya empieza a estar vacunada ya se siente bien, ya siente que tiene poco riesgo. Yo creo que ahí habría que insistir en que inclusive la gente vacunada, por solidaridad y por mantener todavía
un comportamiento, debiera seguir usando cubrebocas hasta que no digamos, bueno, esto ya se acabó. Bueno, doctor, ¿algún comentario sobre los planes del regreso a clases? Sí, mira, hay que hacerlo, pero sin duda que se tendrá que hacer con mucho cuidado, de Ujú. manera progresiva, paulatina. Primero las actividades administrativas, luego actividades de orden práctico, educativas y parcialmente, poco a poco, pero sobre todo cuidar muy bien la ventilación de los espacios, no hacer limpiezas profundas, que es lo que yo estoy viendo que en muchos lugares están haciendo, que van a estar limpi, y no acabamos de entender que ese no es el mecanismo de transmisión de este virus. Sí. Este virus se respira, entonces vamos a tener que asegurar la ventilación de los espacios, de las aulas, abrir ventanas y volver paulatinamente y entender los mecanismos de transmisión. Pues doctor, estaremos pendientes de todas estas cosas que acabamos de conversar con usted y le agradezco como siempre su buena disposición. Buenos días, Pascal, cuídate, por favor. Gracias, el doctor Alejandro Macías.